La ciudad de Sátiva es uno de los lugares donde el espíritu oriental del Al-Ándalus todavía puede encontrarse. Antes y después del fin del califato, fue una de las ciudades más prósperas de su tiempo, centro literario y cultural en el Mediterráneo. Bueno, se ve toda Játiva, ¿vale? Toda la zona, esto es la zona más antigua, es el Raval, o la Raval, que es la zona que estaba donde vivían los setabenses, y cuando llegaban las invasiones, pues ellos corrían y se cobijaban aquí en el castillo. Aquí divisaban casi hasta Valencia. Claro, era un punto perfecto. La influencia de todos los que han pasado, árabes, íberos, romanos, todo, pero claro, lo más reciente es lo de los árabes. Y yo pues pretendo mantener esa cultura árabe, que es muy bonita, que tiene mucha calidad, tiene unos postres impresionantes. Me llamo Ana, soy una persona alegre, trabajadora, emprendedora y que veo la vida con ilusión. ¿Te gusta hacer arroz? Que A mí me venimos de un viaje. Tengo poco tiempo, de arroz, ¿verdad? de Qué la bueno. tierra de... Es que claro, el arroz, es que puedes hacer tantas cosas con el arroz. Es un arroz maravilloso que es El arroz al horno es una pasada, es buenísimo, yo sí, muchas veces. En esta variedad de arroz al horno, Lidia mantiene viva una tradición culinaria que se transmite sin alteración, de abuelas a nietas, de madres a hijas. Darling, you send me. I know that you send me. Darling, you send me. Honest you do, honest you do, honest you do. Oh, you thrill me. I know that you thrill me, darling. Aquí tenéis el arroz al horno típico de Sátiva. Sátiva mantiene vivo un rico legado de repostería de origen árabe, con dulces de nombres tan sugerentes como almoisabena o arnedí. Mis padres tenían un horno toda la vida. Y tú has heredado Y todo. yo he heredado pues el saber hacer, que Claro. lo he visto toda la vida hacer a mis padres, a mi abuela. A tu abuela. Claro, mi abuela es la que realmente, la esencia. ¿Y tú haces la De ahí, receta yo sí. igual? Tengo ¿Mantienes las muchos mismas? postres, ¿Sí? y es la misma receta que hacía mi abuela. Mi abuela le debo, aparte de las recetas, pues su forma de vivir, de entender la vida y su forma de transmitirme el hacer bien las cosas. El tacto de las manos de mi abuela está muy finita, muchas cosas. ¿Y esta receta cómo se enseña de la arnedí? Tenemos la calabaza. Calabaza asada, es muy importante dejarla escurrir con una paño, bolsa ¿no? de tela, como toda la vida, y entonces se va colando el agua para que esté escurrida. Como Es tan calabaza. fácil como introducir todos los ingredientes dentro de un bol. Añado el azúcar. Es muy fácil. Remueves así un poco para mezclarlo bien. Ahora le podemos poner ya la almendra. Si La almendra. quieres. También le pondremos 3 yemas de huevo. ¿Y qué pongo ahora? ¿La canela? La ¿Limón canela. rallado? Puedes ¿Limón? poner el limón. ¿Quieres probarlo? Que está súper No, claro, bueno sí, así. deseando Métele el puedo. dedo, claro. Hombre, ahora mismo. Eso está súper bueno. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en En el horno tiene que estar unos 30 minutos, hasta que ves más o menos el color. Almendras, pelín más de azúcar y al horno. نفس كما يمر مسقي بأندلس